buenas noches, yo soy Víctor Gupichel, bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos las problemáticas de seguridad nacional y pública en México. Le doy la bienvenida a mi compañera, como todas las semanas, Ana María Salazar. ¿Cómo te va, Ana María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Víctor. Mira, a propósito del anuncio de la DEA que hizo en conjunto con autoridades mexicanas, lo comentamos la semana pasada, ¿te acordarás? Sí. Mira, vamos a abordar el tema de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre el gobierno entrante, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y la administración de Donald Trump. Bien, un tema que va a estar ahí interesante y vamos precisamente en este momento a platicar un poco, vamos a recordar parte de este mensaje que dio la DEA hace unos días, este mensaje que escuchábamos en Chicago sobre la creación de un extraño, porque es poco habitual que se anuncie algo así, un grupo binacional que va a tener su sede allá en esta ciudad, allá en Illinois, con la idea de combatir las redes financieras de los grupos del narcotráfico. Y en particular aquí hay algo que me llamó mucho la atención, Ana María, y que vale la pena platicar. Señalaron al poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. Veamos. This cooperation will fuel a new way of law enforcement thinking. True and transparent cooperation to attack and fully dismantle the foreign and domestic linked cartel networks who fill our streets with the poisons fueling the national opioid epidemic. As with other TCOs operating in Mexico, specifically the Cartel Jalisco Nueva Generación, is the outgrowth from earlier criminal groups such as the Guadalajara Cartel. However, CGNG, known as the Cartel Jalisco Nueva Generación, rapid expansion from its home base in Jalisco, is now in over 20 states operating inside of Mexico. CGNG. Sí, oye, mira, lo raro de esto, y lo habíamos comentado la semana pasada de estas reuniones, que uno está sucediendo dos meses antes de que va a haber una transición de gobierno. Sí. Dos, el hecho de que se está creando este grupo, que no es la primera vez que se crean grupos de cooperación, pero que la sede va a ser en Chicago, sí, que a mí también me pareció interesante. Tengo la impresión, Víctor, que lo que están tratando de hacer es marcar por lo menos un programa o algunos mecanismos de cooperación para que cuando entre el nuevo gobierno, por lo menos puedan estar conversando sobre algunos de los aspectos o algunos de las organizaciones que más le preocupa a Estados Unidos. Y el tercero, y hay que estar escuchando esto, el tema de los opiáceos, el tema de la heroína que viene de México, es lo que va a marcar en cierta forma la relación bilateral. Tendremos la oportunidad de hablar sobre esto en otros programas, pero el tema de la legalización de los cultivos de amapolas les va a hacer muchísimo ruido la relación bilateral, eso es indudable. Oye, hay estos mapas, tú querías ver unos mapas. Unos mapas precisamente para platicar del tema. Ahí estamos viendo información del cártel Jalisco Nueva Generación. A mí hay un tema que me llama mucho la atención ahí, Ana María, porque la DEA en Chicago solía hablar del Chapo Guzmán y del cártel de Sinaloa. De hecho, era el enemigo número 1 de Chicago. Recordarás que así fue declarado por la Comisión de Crimen de Chicago. Y ahora el tema central de esa conferencia ya no fue el Chapo, obviamente está detenido, pero no fue el cártel de Sinaloa, fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que, y esta es información que tenemos por parte del Departamento de Justicia, la expansión de este cártel se ha dado no solo en México. Obviamente se ha dado una creciente presencia de este cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos. Ahí vemos algunas de las ciudades en donde ellos ya se han establecido. En algunas de ellas ya son consideradas por la DEA como la organización criminal dominante, desplazando ya al cártel de Sinaloa. Entonces esa es la parte que a mí me llama la atención y es un cambio sísmico, vamos a decirlo, de que el cártel Jalisco Nueva Generación no solo ya es el más poderoso en el país, ya desplazó al cártel de Sinaloa, que había sido muy exitoso en Estados Unidos y ahora está operando en la costa oeste, en la costa este y en el centro del país. Oye, creo que tenemos más información sobre qué hace este cártel en Chicago. Aquí está, mira. Esta es la influencia de estos cárteles mexicanos en Chicago. Obviamente está todavía con una gran presencia el cártel de Sinaloa, como puedes ver, pero ha ido disminuyendo y y hay que decirlo que aquí también en México, el cártel Jalisco Nueva Generación de una forma u otra sí ha sido en los últimos meses una prioridad para este gobierno, porque es el que está ejerciendo más violencia, el que está teniendo más impacto, y este es el tipo de drogas que se están traficando en Chicago. Y fíjate, muchas de ellas vienen de México. Sí, claro, y pues yo te diría, bueno, la marihuana tal vez un poco menos, porque ya todo el mundo está, pero sí llega. Y todavía la heroína podrías decir que quizás viene alguna de Colombia, aparte ahí, pero no, la mayoría viene de México. Y aquí estamos viendo más información, el tema de cómo sigue el cártel de Sinaloa dominando
dominaba hasta muy poco tiempo el 45% de los mercados ahí hay algo de drogas en importante, Estados porque Unidos. Chicago es como una especie de joya de la corona Claro, claro. para los cárteles de la droga. Es decir, si controlas Chicago, controlas estas redes de transporte que te permiten ir tanto al Midwest como a la costa este. Por eso es tan importante, y aparte que tiene una gran población de origen mexicano ahí, que les permite a ellos ocultarse o fusionarse. Sí. Lo que veíamos ahí es el cártel de Sinaloa, precisamente porque ellos operaron durante mucho tiempo ahí en Chicago, hasta que hace unos 3 años cayeron los gemelos Flores, recordarás, que ellos son parte central del juicio en contra del Chapo Guzmán. Es decir, el cártel de Sinaloa, esta información que vemos podría ya irse desvaneciendo poco a poco. Sí. En tanto vemos el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación allá en esta parte de Estados Unidos, sin dejar de lado ahora, aquí México. Tratando de anticipar un poco cuáles van a ser los debates que va a haber sobre el futuro de la relación bilateral, Víctor, yo creo que va a haber una evaluación nuevamente sobre la iniciativa Mérida, que tiene 10 años, se firmó en el 2008, y en donde la iniciativa Mérida, de una forma u otra, reflejaba las intenciones de hace 10 años sobre cómo atacar ciertos grupos de crimen organizado, cómo debería ser la cooperación, y 3, pues el enfoque de Estados Unidos, que en ese entonces era más en cocaína. Mira, aquí estamos viendo unas imágenes, hay que explicarle al auditorio, horroríficos, de la capacidad bélica que tiene del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto fue hace 2 semanas, cuando anuncia la PGR un golpe en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. En redes sociales se da a conocer de manera inmediata este video. Es una respuesta de propaganda, vamos a decirlo. Contabilizamos más de 20 vehículos. Esto es una brigada. Sí, claro. Y cuando vemos el tipo de armas que llevan, estuvimos checando algunas, hay calibre 50, hay AK-47, hay R-15, hay granadas. Cantidad, ¿cómo no van a saber las autoridades que estaba este grupo ahí? Es que eran nadie se encuentra personas. Este convoy que se mueve por la... Esto en la frontera entre Jalisco y Nayarit, por lo que tengo entendido. ¿Nadie se dio cuenta? Ahora, el enfoque de lo que se platicó también en Chicago, las autoridades de Estados Unidos quieren hablar sobre cómo disminuir el flujo de efectivo, el flujo de dinero que tienen estas organizaciones de Chicago. Entonces también hay un énfasis que en cierta forma concuerda de comentarios que hizo el probable siguiente secretario de Seguridad Pública, Durazo, en donde él básicamente dice que ellos quieren ir tras el dinero, no necesariamente en contra de los jefes de las organizaciones. Yo creo que tienes que hacer las dos cosas, pero pues hay un énfasis en perseguir el dinero. Quizás porque la estrategia de decapitación por sí sola no ha funcionado. Y sí se necesita. El problema es que además por eso crece estas organizaciones, porque se fueron en contra del cártel de Sinaloa, se debilita el cártel de Sinaloa y alguien va a llenar esos espacios. Y antes de irnos a la siguiente parte del programa, yo te diría nada más, yo recuerdo históricamente, primero los grandes enemigos eran los Arellano Félix, cayeron y después alguien más tomó su lugar. También estábamos hablando del cártel de Juárez, cayó Vicente Carrillo. ¿Y qué te dice todo esto? La debilidad, la debilidad del Estado mexicano. Y la multiplicación de los cárteles. Pero por eso, porque no los puedes controlar. ¿Por qué? Por cualquiera que sea la razón. La cabeza de la ira. Y si no están traficando en drogas, van a traficar en personas, van a traficar en gasolina. Entonces, ahí está el tema sobre la mesa y hay que seguir conversando sobre eso, porque sí creo que va a haber las intenciones, y lo expresaron los invitados de la entrevista que hiciste, sobre cómo podría cambiar la relación. Porque precisamente a propósito de la transición de gobierno, hoy tuve la oportunidad de platicar con especialistas, entrevistamos a Adam Isaacson y a Jimena Suárez. Ellos son representantes de la Washington Office for Latin America, la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos. Son especialistas en un punto muy importante, la cooperación de Estados Unidos hacia Latinoamérica y hacia México, y ellos nos hablan un poco de lo que podemos esperar de esta relación entre México y Washington ahora que llega López Obrador al poder. Vamos a verla. Gracias por seguir con nosotros. Y bien, uno de los temas centrales en este momento en la transición, estamos en plena transición de gobierno, es precisamente cómo va a ser la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y su principal socio en materia comercial, pero también en materia de seguridad, Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar entre el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la administración del polémico presidente estadounidense Donald Trump? Sigue la iniciativa Mérida. ¿Qué va a pasar con la DEA? ¿Qué va a pasar con el FBI? ¿Qué va a pasar con todos estos temas que nos unen a los dos países en materia de seguridad? Por eso, para hablar del tema, hoy le doy la bienvenida a Jimena Suárez. Ella es coordinadora para México de WOLA, la oficina de Washington para América Latina. Y también tenemos vía Skype, y le agradecemos a Adam Isaacson, el director de Veeduría de Defensa de WOLA,
española, de esta oficina de Washington. Él está en Washington, D.C., si no me equivoco. Entre sus actividades monitorea las tendencias de seguridad y cooperación militar de los Estados Unidos en las Américas. Jimena, Adam, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Muy bien, por la gracias invitación. por invitarme. Bueno tenerlos el día de hoy aquí en Gabinete de Seguridad. Empiezo directamente presentando la pregunta para que me la respondan Adam, tú, Jimena. Uno de los temas centrales de la relación entre México y Estados Unidos en los últimos años ha sido la seguridad, la cooperación enmarcada en la iniciativa Mérida y también fuera de ella, la cooperación en materia militar, el entrenamiento a nuestros soldados en distintas instituciones castrenses de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar ante la llegada de una administración como la de Andrés Manuel López Obrador, que tiene una visión muy diferente en materia de seguridad nacional? Incluso, y lo decía hace unos días Alfonso Durazo, su futuro secretario de Seguridad Pública, se va a revisar a fondo la iniciativa Mérida. Pues mira, yo te diría que hay dos temas importantes que revisar o estar atentos. El primero es la iniciativa Mérida, como mencionas, que es un paquete de seguridad que se firmó desde la administración de Felipe Calderón y que ha incrementado y se ha mantenido con Enrique Peña Nieto. Entonces creo que en este paquete de seguridad hay un aspecto sobre asistencia condicionada a los militares mexicanos. Entonces creo que sería importante ver si esta asistencia condicionada se mantiene. Y la segunda parte, que Adam puede hablar un poco más de esto, es la relación militar a militar, es decir, la Sedena, qué tipo de relación tiene con los militares estadounidenses. Creo que estos dos temas son los que habría que seguir ahorita. Adam, tú has seguido durante muchos años este rastro, este flujo de dinero que viene de norte a sur, de armas, de entrenamiento. Muchos de nuestros militares terminan entrenando en Fort Benning, en Fort Huachuca, allá en Estados Unidos. Otros vienen acá a dar entrenamiento. ¿Ves tú que pueda seguir esta cooperación castrense entre el Pentágono y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina dentro de una nueva administración? Bueno, creo que todo va a continuar. De hecho, a pesar de lo que dijo Jimena, la iniciativa Mérida ya es mucho menor de lo que era hace como 7, 8, 9 años. México ahora está recibiendo solo alrededor de $80 millones anuales en ayuda tanto militar como policíaca. Entonces, es posible que se bajara un poco más en un gobierno de AMLO, pero no creo que va a bajar de una forma muy radical. Puedo estar equivocado, pero creo que la relación, especialmente la relación de entrenamiento, que no sé, nadie lo percibe mucho y es menor en cuanto al número de dólares, va a seguir. Esa relación sí va a seguir. Hay un tema que también comienza a ponerse en la agenda. Les preguntaría a ambos como especialistas en asuntos de América Latina y de Estados Unidos. La administración de López Obrador empieza a presentar una visión revisionista en torno a la política antinarcóticos. Está planteando la despenalización de la marihuana y la despenalización de la amapola. Vaya, lo acabamos de ver hace unos días, incluso independientemente de López Obrador, en Guerrero ya hay una iniciativa para despenalizar la amapola. ¿Cómo le va a caer a Washington y al complejo que se ha creado en la DEA, el Departamento de Justicia, Homeland Security, que también ellos están inmiscuidos en esta guerra de las drogas desde hace bastantes décadas y hay muchísimo dinero involucrado ahí? ¿Cómo va a caer este tipo de posiciones, podemos decir, las revisionistas en Estados Unidos? Jimena. Bueno, yo creo que muchas de las partes sobre erradicación y legalización de drogas que ha pasado, o iniciativas que hay ahorita en México, creo que no son tan opuestas de la legalización de drogas que vemos en Estados Unidos, ¿no? También ahorita un debate en Estados Unidos muy importante es despenalizar el consumo de algunas drogas, entonces creo que en ese sentido no está tan alejado Estados Unidos de México en esta nueva posición de revisar el prohibicionismo, al menos en siembra y consumo personal, ¿no? Entonces ese sería una primera anotación, y creo que en la parte de amapola pues sí sería importante ver que al final es una ventana de oportunidad, digamos, que para el gobierno de Trump el tema de la crisis de opiáceos en Estados Unidos es una prioridad, entonces podría abrirse, creo yo, al menos del lado del gobierno mexicano, una ventana para decir estamos tratando con el mismo problema desde una perspectiva diferente, pero podemos encontrar una forma de colaborar. Adam, desde hace muchos años Estados Unidos, Washington nos ha impuesto aquí en América Latina una visión sobre seguridad y básicamente ha moldeado esta guerra contra el narcotráfico que se ha dado desde hace ya varias décadas. Sí. ¿Tú ves posible que México tenga margen de maniobra para poder emprender esta política independiente en cierta medida en materia de narcóticos? Y sobre todo porque viene a la luz algo que pasó hace unas semanas. Sarah Huckabee, la vocera de Donald Trump, ella decía que se oponían a la legalización de las drogas aquí en México. Bueno, México sí tiene cierta margen de maniobra porque es un país grande y una de las economías principales
principales del mundo y no es solo, no pueden hacer cosas que no gustan tanto de Estados Unidos, pero tiene que tenerse una lucha fuerte con el gobierno de Trump. Si buscan legalizar la amapola, pues en este momento Estados Unidos no financiando mucho erradicación de amapola en México. Eso es tarea de México. Pero si empiezan a empezar a legalizarlo, si el gobierno de Trump va a golpearlos duro bueno, imagínense lo que diría Trump en Twitter sobre eso. Otra cosa es, y hay mucha ayuda de Estados Unidos a México en la búsqueda y las operativas de búsqueda y captura de capos del narcotráfico. Si AMLO realmente anda en serio en algo que tiene que ver con negociación o tal vez amnistía para narcotraficantes, Estados Unidos o el gobierno de Trump va a caer muy duro sobre México en eso porque tanto ha hecho para ayudar a México a capturar a esos jefes de los grandes carteles. Es decir, aquí tenemos que entender que finalmente las decisiones que tomemos en territorio mexicano van a ser analizadas con lupa allá en Washington. Sí, pero creo que hay una diferencia importante, que es que el gobierno de López Obrador tiene primero una legitimidad muy fuerte en México, que creo que lo hace le pone en una posición mucho más fuerte para negociar algunos aspectos con Estados Unidos, y creo que también, a diferencia de otras administraciones, tiene la visión al menos de revisar cómo ha sido la cooperación y la estrategia de México contra el narcotráfico, y creo que eso es algo muy nuevo que no habíamos visto con otros presidentes, y sí creo que da una oportunidad para pues tener como mucha más autoridad y legitimidad al momento de tratar algunos de estos temas. Adam, vamos a dimensionarlo. En este momento, ¿qué tanto apoyo estamos recibiendo aquí en México por parte de Estados Unidos? Tú nos dabas una cifra de cómo la iniciativa Mérida se ha ido cayendo, pero ese es solo un componente de la relación bilateral, porque también tenemos esta relación de militares a militares, también tenemos otros programas. Hay uno, incluso me acuerdo muy oscuro, que tú descubriste alguna vez, el de asistencia antiterrorista, entre otros tantos programas que hay, en la entrega de armamento, la venta de armamento usado ya por la parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Vamos a dimensionarlo. ¿Cómo estamos en este momento en materia de asistencia entre los dos? Bueno, la asistencia total gira alrededor de 170, 180 millones de dólares anuales. En el auge de la iniciativa Mérida, como en el año 2009, 2010, era casi 1,000 millones de dólares. Ahora, más o menos la mitad, un poco menos de la mitad de toda la ayuda va a las Fuerzas Armadas. El resto va a la reforma de justicia, programas antiviolencia, cosas así. Lo que va a los militares y la policía, mucho va para proteger fronteras, mucho va, especialmente la frontera sur con Guatemala, mucho va a la reforma de policías, algo que tiene que ver más con la seguridad ciudadana que la guerra antidrogas, y gran parte del resto tiene que ver con ayuda antidrogas, ayuda anticarteles especialmente, como dije antes. Todavía hay programas de asistencia antiterrorista, hay muchos ejercicios de preparación de desastres, de misiones de mantenimiento de paz y cosas así, pero son como pedacitos de polvo en comparación con el grueso del presupuesto. Y sí, usted mencionó que hay muchas ventas de armas también. Últimamente, en los últimos 3 años, México se ha puesto de acuerdo para grandes compras usando dinero mexicano, para comprar helicópteros Black Hawk, para comprar misiles, para comprar vehículos y pues más helicópteros. Estoy mirando la lista aquí mismo, para miles de millones de dólares. México se ha convertido en el principal socio o comprador de armas en toda América Latina, superando así a Brasil y a Colombia. Es todo eso en el gobierno de Peña Nieto. Yo dudo que eso va a continuar en el gobierno de López Obrador. Ahí sería interesante también ver cómo van a reaccionar los grandes fabricantes de armas en Estados Unidos, porque somos un cliente que invierte bastantes millones de dólares en la compra, como tú mencionabas. Bueno, de Black Hawks hemos comprado en los últimos 10 años no sé cuántas decenas de estos helicópteros para tanto la Fuerza Aérea como para la Marina o la Policía Federal. Les preguntaría algo adicional ahí, porque uno de los programas que se desarrolló durante el gobierno de Calderón, no sabemos si en este momento sigue operando, es el sobrevuelo en territorio mexicano de drones para asistir en tareas antinarcóticos. ¿Ustedes perciben que este tipo de programas, que en cierta medida, y bajo un discurso del pasado, podríamos haber dicho, violaba la soberanía nacional, eso ya quedó en el pasado aparentemente, pero ¿perciben ustedes que este tipo de programas, en donde Estados Unidos tiene una presencia muy directa aquí en territorio mexicano, puedan seguir avanzando? Bueno, yo creo... Adelante. No.
Ok, yo sí creo que esos programas van a seguir de cierta manera porque les encantan a las fuerzas militares y fuerzas de inteligencia mexicanos. Estados Unidos sí aumentó mucho su cooperación en inteligencia durante el gobierno de Calderón con los drones, con las imágenes, con las interceptaciones y con el establecimiento de por lo menos 2 oficinas conjuntas que se llamaban centros de fusión de inteligencia. Cuando llegó el gobierno de Peña Nieto, del PRI, que era un poco más nacionalista que el gobierno de PAN, quedaron en un momento atónitos por la cercanía de la relación de inteligencia entre Estados Unidos y México, que habían agentes de inteligencia en oficinas mexicanas, como todos trabajando conjuntamente. Y Peña Nieto congeló eso un poco, diciendo que no se debe coordinar tanto, pero en el transcurso de los primeros años del gobierno de Peña Nieto, ellos sí quedaron encantados con las imágenes que estaban recibiendo sobre la ubicación de los capos o la ubicación de los cultivos de amapola y cosas así. Y entonces todavía hay ese flujo de información y colaboración. Y creo que van a quedar encantados por obtener imágenes interceptadas que no podrían obtener por sí mismos gracias a la cooperación con Estados Unidos. Entonces va a seguir cierto flujo de cooperación, sí. Jimena, entonces podríamos decir que esta relación casi simbiótica que se ha ido gestando entre nuestras Fuerzas Armadas y el Pentágono va a seguir adelante. Pues yo creo que, como dice Adam, es muy distinta la relación militar a militar, que es lo que él acaba de describir. Creo que el cambio tal vez que vale la pena más seguir y ver más de cerca es que López Obrador parece no tener la misma intención de darle tanta rienda suelta a las Fuerzas Armadas desde México como otros presidentes, ¿no? Entonces creo que esto puede tener algunas implicaciones más a nivel político que a nivel día a día, como dice Adam, ¿no? Creo que a nivel de cooperación diaria entre militares tal vez veremos pocos cambios, pero creo que sí puede haber cambios importantes a nivel político y tratando de regresar a los militares a una supervisión civil que no hemos visto ya con Peña Nieto, ¿no? Adam mencionaba algo interesante sobre esta cooperación bilateral en materia de inteligencia, porque lo habíamos visto en el sexenio de Calderón, lo vimos también al inicio del sexenio de Peña Nieto, pero se crea para controlar un poquito el acceso que tenían los estadounidenses, los agentes estadounidenses de distintas dependencias de gobierno a distintas secretarías, se crea esta ventanilla única en la Secretaría de Gobernación. Jimena, ¿tú percibes que va a continuar esta ventanilla única en donde tenían que hacer fila pues la CIA, Homeland Security, el FBI, la DEA, ATF, tú mencionas, hay varios más, pero ¿seguirá esta idea de una ventanilla única para controlar de manera más directa el acceso que tienen los estadounidenses a las dependencias mexicanas? Mira, yo creo que en realidad no hay mucha información ahorita del gobierno de AMLO sobre este tema, pero sí creo que hay una tendencia importante que es a centralizar la información y a centralizar el poder, ¿no? Entonces, por otra parte, vemos una Secretaría de Gobernación que parecería tener un mandato o prioridades muy distintas a la relación bilateral con Estados Unidos. Entonces, yo creo que es interesante ver cómo ahora en esta nueva configuración de los nuevos funcionarios, puede seguir probablemente a un nivel muy práctico esta cooperación, pero también habrá que ver si la secretaria Olga Sánchez Cordero prefiere o busca mantener este tipo de prácticas. Para cerrar, yo les comentaría a Adam, Jimena, la información que tenemos nosotros aquí en El Financiero es que la secretaria de Gobernación, la futura secretaria de Gobernación, por ejemplo, tiene entre sus prioridades cambiar parte de la política migratoria y una de esas es eliminar el acceso de los agentes de Homeland Security a las estaciones migratorias aquí en México. Vamos a ver si al final termina concretándose esa visión, pero pareciera que hay, al menos gestándose una visión mucho más nacionalista y mucho más guardando las distancias con Washington a lo que habíamos visto en el pasado. Sus comentarios de cierre. Yo diría que es buena este mensaje de la ministra Olga Sánchez en el sentido de decir la migración no es un tema de seguridad en México, no es un problema de seguridad, sino una crisis humanitaria. Entonces creo que eso es un mensaje positivo. Adam. Yo creo que los oficiales de Estados Unidos van a insistir en seguir monitoreando en esas instalaciones la llegada de ciudadanos de otros, de fuera de la región, de fuera de América Latina, los que pueden ser como miembros de grupos terroristas, por ejemplo. Pero en lo demás van a perder ese argumento. Perfecto, les agradezco a ambos haber estado con nosotros esta noche aquí en Gabinete de Seguridad. Continuamos, seguimos aquí en el programa.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Nos quedan unos segunditos para concluir el programa. Víctor, me pareció muy interesante la conversación y se ve que pues entre todos tenemos algunas dudas, muchos cuestionamientos de cómo va a ser impactado la relación bilateral una vez que tome protesta. A tal punto, fíjate, por eso creo que esta reunión en Chicago fue una reunión en donde funcionarios mexicanos hablaron con funcionarios estadounidenses como tratando de decir, ¿qué saben ustedes? O sea, ¿cómo creen que va a ser esto? Sí. Vamos a crear esta unidad, vamos a seguir trabajando en esto y vamos a ver qué pasa con el nuevo presidente Enrique Peña Nieto y su equipo de seguridad. Un tema que no se ha abordado mucho, el de la relación con Washington, pero al que le vamos a estar dando seguimiento porque ahí se definen mucho las cosas. Nos vamos. Nos vemos. Ana María, gracias. La semana que entra de nuevo aquí el jueves a las 9:30 por el Financiero Bloomberg. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.